Amigos de YouTube, estamos muy entusiasmados estudiando un libro que nos ha sorprendido y que lo incluimos dentro del proceso de estudio de los libros en el mes de julio, Tus zonas erróneas, del doctor Dyer. Y de verdad que es muy potente este libro porque revela cosas que en ningún otro lo habíamos visto y sobre todo cosas súper útiles para el liderazgo y para todas las personas en general, para realmente hacer cambios positivos y cambios trascendentales en todas las personas. En el capítulo 8, el libro habla de terminando con la postergación ahora mismo. Y yo me ponía a leer todo el texto y me doy cuenta que esa es una zona errónea que la mayoría de seres humanos tenemos muy arraigada, y creo que difícilmente encontraremos una persona que no sufra del vicio o del hábito de la postergación, ¿verdad? Y yo mismo, que me las doy de que tengo cierto grado de éxito y no sé qué, y cuando reviso las cosas de mi vida me doy cuenta que en lo que tengo cierto éxito o en lo que tengo éxito es donde determiné no postergar más, donde dije al rayos con la postergación, voy a hacerlo ya, y lo hice, que fue el ejemplo del network marketing, digamos, esa actividad que yo empecé cuando me volví empresario. Lo que hice fue arrancarla de una, poner la acción, entrenarme, edificar la industria, datearme, pero sobre todo poner la acción y no rajarme, es decir, siempre puse el trabajo y decidí no postergar. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas nos la pasamos postergando, y lo que hacemos lo hacemos ya porque nos toca o porque nos obliga la presión social, o porque tenemos que sobrevivir, o porque tenemos que pagar el arriendo. O sea, en últimas, todo lo que hacemos lo hacemos no porque queramos hacerlo, sino porque nos toca hacerlo. Y quiere decir que la gran mayoría de nosotros vive en un estado de postergación. Y yo lo observo porque cuando me la paso entrenando gente, me doy cuenta que la gran mayoría sufren de eso. Y les voy a contar algo que pues a mí siempre me ha pasado. La única cosa, y debo de serles claro, la única cosa que yo no he postergado fue cuando les conté ahora que decidí volverme empresario, hacerme networker, iniciar la industria, pero hacerlo realmente y no decir lo hago dentro de un mes, lo hago dentro de un año o cuando las condiciones estén bien, sino que yo lo hice. Todo lo demás creo que de alguna manera lo he postergado después, ¿me entiende? Porque uno quiere pintar un cuadro, escribir un libro, uno quiere hacer ciertas cosas, pero termina viviendo en una zona de confort y no las hace. ¿Qué pasaría si uno, como nos reta el capítulo del libro, rompiera con esa zona de confort y rompiera el hábito de postergar? Y entonces les voy a contar algo que me llama la atención, porque como existe esto tan marcado en la gran mayoría de personas, yo lo siento cuando la gente me escribe. Por ejemplo, hace poco publicamos un podcast donde decíamos que no se preocupara por el resultado, que todo iba a llegar, que si estaba estancado no se preocupara, que no sé qué. O sea, podcast de buena fe y obviamente con profundidad, explicando que sin afán y que sin presión, y que con inteligencia y sin estresarse, las cosas cuando se ponen el trabajo llegan. Eso pues es el espíritu de ese podcast. Pero noto algo, y es que muchísima gente me escribe diciendo, wow, me impactó este podcast, no sé qué, y a veces yo lo que veo es que, claro, como el podcast dice que no se preocupe, que todo va a llegar, que si está estancado, todo está bien. A veces en el fondo, y no lo digo por todas las personas, pero a veces en el fondo lo que está ocurriendo es que esa persona oye ese podcast y dice, o sea que van a pasar las cosas.
Pero en el fondo lo que esa persona está haciendo es postergar. En el fondo lo que esa persona está es procrastinando, ¿me entiende? En el fondo lo que esa persona está es procrastinando, está aplazando, no pone acción, le da miedo. ¿Ven? Entonces, en el fondo, porque he hablado con un par de personas como una prueba de esto y les pregunto, ¿por qué te encantó tanto el podcast? Yo les retroalimento cuando me escribe la persona porque yo la conozco y me dice, no, porque tal. Y claro, yo advierto inmediatamente que la persona le gustó el podcast es precisamente porque el podcast le dice que tranquilo, que está bien, que no haga nada. Y eso es una trampa, porque eso no es lo que trata de decir el podcast, ¿verdad? Lo que trata de decir el podcast es que si usted pone acción y no tiene el resultado ahora, o no como el que usted quería ahora, si usted está poniendo la acción, está aprendiendo, tarde o temprano los resultados van a llegar, porque ese es el trabajo del aprendizaje. Ese es el trabajo del aprendizaje, pero depende de uno, obviamente. No es un milagro. Yo soñé, yo sabía que iba a vivir una vida en libertad, yo quería eso, yo sabía que iba a pasar, yo sabía que iba a hablar por el mundo y yo sabía que el dinero no iba a ser un problema en mi vida. Yo eso lo sabía, yo eso lo quería, yo eso lo deseaba, yo sabía que el universo me lo iba a entregar. Pero yo no esperé que eso pasara. Eso yo lo sabía los primeros 35 años de mi vida. Eso yo lo sabía. Yo desde niño soñaba con eso. Yo lo anhelaba, yo lo deseaba. Pero ¿saben cuándo pasó? O sea que los sueños sí se hacen realidad, pero ¿saben cuándo pasó? Cuando yo me determiné a ver un proyecto, a ver un negocio, a ver una actividad empresarial cuya promesa era la libertad, cuya promesa era generar riqueza, cuya promesa era generar prosperidad, cuya promesa era acortar los tiempos comparado con una empresa tradicional, cuya promesa era más efectiva que lo que yo sabía. Y ahí yo me decido por construir y no paro literalmente en 10 años. Creo que mermé la acción, pero los primeros 5 años fueron pra. Y con una acción diferente llegué al 10º año sin parar. ¿Cómo no vas a cambiar tu vida? ¿Cómo no van a ocurrir los resultados? ¿Cómo no se va a cumplir el sueño? ¿Me entienden? Pero noten que es donde dejé de procrastinar, es donde dejé de aplazar, es donde dejé de negociar la acción. Eso quiere decir, y este es el mensaje que yo les traigo en este podcast, que no caigan en la actitud de espera cuando ustedes quieren realizar algo en la vida. No caigan en la actitud de espera. Si quieres escribir y eres malo para escribir y crees que eres ineficiente para escribir, no esperes a escribir bien. Tienes que escribir todos los días. Mal y corregir y hacer corregir. Pero si escribes y escribes y escribes, cada vez vas a escribir mejor. Y ese es el proceso de todos los genios. Ese es el proceso de todos los genios. Ese es el proceso de todos los genios. O sea que no es que las cosas van a pasar solamente porque las piensas y las piensas y las piensas porque se te puede quemar el bombillo. Es más, hay mucha gente que desea las cosas y las piensa y las piensa y las desea muchísimo, pero trabajan en otra cosa. ¿Van a pasar los resultados? Pues no van a pasar los resultados. Yo tengo personas que las he oído que quieren tal o cual resultado, pero trabajan en otra cosa, hacen otra cosa y pellizcan lo que creen que les va a dar el éxito y que le vas a hacer cumplir los sueños. ¿Esas personas van a tener resultados? Pues no. ¿Por qué? Porque no ponen una acción determinada, enfocada, decidida y apasionada en lo que quieren. O sea que sí es la inteligencia, sí es la pasión, sí es la acción, sí es el pensamiento, sí es el deseo,
Sí es el soñar, pero es más la acción, es más el aprendizaje constante, es más toda esa vibración que se junta para que logre las cosas. En el network, por ejemplo, se trabaja en contactar personas. Y ese es el talón de Aquiles de los networkers, que no logran contactar personas posibles para que se unan a sus equipos. Pues entonces hay mucha gente que como no logra hacer eso, se ponen a hacer otra cosa. Entonces se vuelven más malas en eso. Si tú eres deficiente o no eres eficiente en algo, en eso es que te tienes que enfocar. Es en eso que te tienes que enfocar. ¿Por qué? Porque eso es lo que tienes que aprender, eso es lo que tienes que corregir, en eso es lo que tienes que avanzar. De manera que es un mensaje para aquellas personas que se han pegado de los podcasts donde decimos que tranquilos, que todo va a llegar, para que examinen que en el fondo pueden estar anclados en esta zona errónea que Dyer propone en el libro, y es la procrastinación. Y acabarla de una vez por todas, les voy a contar un poco de una vez conocí a un empresario colombiano muy exitoso, muy rico y muy grande. Era un empresario pues, que hoy en día tiene empresas en muchas partes del mundo y es uno de los empresarios más discretos que yo he conocido desde el punto de vista de la riqueza, pero más humano y más líder que yo haya visto y más carismático y que más encantador que yo haya visto. Y esa persona una vez me dijo, si tú quieres acabar con el vicio, con el hábito de procrastinar, siempre todos los días haga este ejercicio en las cosas sencillas de tu vida. Haz este ejercicio, me dijo, en las cosas más sencillas de tu vida. Por ejemplo, si te tienes que cepillar los dientes, ¿han visto que uno come? Y es muy importante cepillarse los dientes apenas uno come. ¿Qué hacemos la mayoría? Nos cepillamos los dientes al rato. Y resulta que antes de la hora, mucho antes de la hora, después de haber comido, ya en los dientes hay azúcar y ya se empieza a generar cierta placa que se endurece. Obviamente es al microscopio que se ve esa placa, que el cepillo no es capaz de retirar. Entonces miren que el solo procrastinar en un hábito tan elemental como cepillarse los dientes ya es malísimo. Entonces él me explicaba y me decía, por ejemplo, si tú comes y sabes que te tienes que cepillar, apenas te levantes de la mesa tienes que ir a cepillarte. Y siempre que tengas que hacer algo, tienes que hacerlo ya si lo tienes que hacer. Ejemplo, tengo que pagar un recibo de servicios públicos. Págalo ya. Págalo ya. Tengo una multa del carro. Págalo ya. Tengo que pagar el recibo del teléfono. Tengo que pagarlo ya. Págalo ya. Me dijo, todo lo que tengas que hacer, hazlo ya. Todo lo que tengas que hacer, hazlo ya. Pero sobre todo en las cosas sencillas. No es en los grandes proyectos, seguramente como se aprende, me decía, es en las cosas sencillas, es en cepillarse los dientes ya, es en bañarte ya si necesitas. Se han dado cuenta que a uno le piden, por ejemplo, un informe de alguna cosa o uno tiene que pasar una oferta en alguna cosa dentro de 15 días y uno tiene los 15 días para pasarla y normalmente uno lo pasa en el día 15 faltando una hora para vencerse el plazo. Uno está corriendo, buscando los soportes, insultando seguramente a alguien porque no le entrega rápido el soporte y pidiendo en la parte donde uno tiene que enviar el informe de que le dejen entrar el correo porque tuvo una dificultad. Díganme si eso no es mediocre. ¿Cómo nos van a quedar las cosas bien? ¿Y cuántas oportunidades perdemos por procrastinar? De manera que esta zona errónea me encanta, yo la estoy trabajando en mí y les sugiero de verdad les sugiero que la trabajen en las cosas más pequeñitas que ustedes tienen, en las cosas más pequeñas que ustedes tienen. Yo hace muchísimo tiempo, vengo procrastinando una cosa que yo sé que muchos de ustedes seguramente pueden saber qué es, pero yo la vengo procrastinando. Me gustaría que ustedes en los comentarios me digan qué ustedes creen que es, porque los que me conocen seguramente saben qué es.
Si ustedes le pegan a algo, el que le pegue a algo de eso, hay una sola cosa que yo tengo pendiente de hacer para la gente, para que no se vayan a ir por otro camino. Hay una sola cosa que yo tengo que hacer y la quiero hacer, pero no la he hecho. ¿Por qué? Porque procrastino todo el tiempo. Me siento a hacerlo y me levanto y no lo hago y siempre lo he aplazado. ¿Y sabes de cuándo lo vengo aplazando? Más o menos hace como 40 años. Y eso lo tengo que hacer. Es increíble. Ahora, ¿necesito hacerlo? No, pero lo quiero hacer. Entonces, cuando leí este libro otra vez, me he decidido no procrastinar más con eso. Quiero que en los comentarios ustedes escriban y me digan si ustedes creen que es. Y si le adivinan y si le pegan, yo desde Cali, desde acá, a través del canal, les hago enviar al que, digamos, al que nos dé la gana de las personas que le peguen, le enviamos algo súper lindo del canal de José Bobadilla Oficial. Esto se llama Tus Zonas Erróneas, del Dr. Dyer, uno de los más lindos libros que nos estamos leyendo en el mes de julio. De manera que va a estar súper lindo todo el mes. Podcast inspiradores. Podcast para eliminar de nuestra vida las zonas erróneas que nos atan y que nos estancan. Y es increíble que yo, que me la he pasado hablando del libro, soy quien más he identificado las montoneras de zonas erróneas que tengo que pulir. De manera que todos ustedes tienen que aprender de este libro. Cómprenlo donde puedan y búsquenlo y sé que les va a encantar.